Hola, ¿quieres saber qué son las fuentes históricas y cómo se dividen? Pues estás en el canal correcto. ¿Qué son las fuentes históricas? Una fuente es todo aquello que nos sirve de testimonio del pasado. Por ejemplo, esto es una fuente histórica. Esto otro es una fuente histórica. Las fuentes históricas son todo aquel resto material o inmaterial que los pueblos dejaron del pasado y que los historiadores y arqueólogos podemos conocer hoy para poder reconstruir las sociedades pretéritas. Ahora vamos a ver cómo se dividen las fuentes históricas. Primer tipo, las fuentes escritas. Las fuentes escritas son la materia principal, la materia prima principal de los historiadores. Si nosotros queremos reconstruir el pasado, necesitamos todo tipo de fuentes, siendo las principales las fuentes escritas. Esta crónica, este testamento, esta carta, este tratado de guerra, son fuentes históricas documentales, escritas. Están redactadas sobre papiro, sobre pergamino, sobre papel, sobre cualquier superficie, pero lo importante es la grafía que está ahí plasmada, que es la que nos brinda información. ¿Dónde podemos encontrar estas fuentes documentales escritas? Las encontramos en archivos privados, las encontramos en archivos públicos. Y los historiadores necesitamos también algunas disciplinas que nos ayudan a entender mejor cómo poder entender, cómo poder leer estas fuentes. Por ejemplo, no es lo mismo leer un documento escrito hace un año que hace 500 años. Por ejemplo, si quiero leer esta crónica española de la conquista de América, necesito saber cómo se escribía en aquellos tiempos, cuáles eran las formas y las modas de escribir. Eso solo se puede saber con la paleografía. En este caso, el historiador tiene que conocer la forma de escritura de las fuentes de aquellos tiempos, ¿sí? Otro tipo de fuente importante es la fuente material, también llamada fuente arqueológica. Los arqueólogos también son historiadores y ellos encuentran monedas, encuentran también tejido antiguo, encuentran momias, encuentran templos y todo aquello nos sirve para reconstruir las sociedades pretéritas. Entonces la fuente material tiene que ver pues con el trabajo de las excavaciones, de los investigadores que recogen, que reúnen gran cantidad de fuentes materiales para ser analizadas. El tercer tipo de fuente que te quiero comentar es la fuente cultural, también llamado etnológica, que tiene que ver con tradiciones, costumbres, rituales, todo aquello que nos permita entender a una sociedad del pasado. Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo vivían los pueblos andinos de la época colonial, me ayudaría de repente como antropólogo conocer esos ritos, tradiciones que perviven en el presente, pero que vienen desde el pasado. Danzas, rituales, por ejemplo la danza de las tijeras, por ejemplo el ritual del pago a la tierra, a la Pachamama, serían entonces importantes fuentes culturales, etnológicas, para poder entender los pueblos del pasado también, de un determinado tema. Y el cuarto tipo de fuente que te quiero hablar es la fuente oral. La fuente oral la utilizamos los historiadores sobre todo para los acontecimientos no tan antiguos, relativamente recientes. Por ejemplo, si yo quisiera conocer cómo fue la desintegración de la Unión Soviética, sería interesante entrevistar a Boris Yeltsin, sería interesante entrevistar a los que pertenecían al Politburó de la Unión Soviética, cómo vieron ellos ese acontecimiento y contrastar con otros testimonios. Por ejemplo,
Si yo quisiera saber cómo afectó a la población neoyorquina los atentados del 11 de septiembre del 2001, tendríamos pues que recurrir también a fuentes orales. Personas que estuvieron involucrados con la investigación de esos acontecimientos o personas que fueron partícipes de esos violentos hechos que sucedieron hace ya varias décadas. Entonces, la historia tiene diversos tipos de fuentes y todos estos tipos de fuentes son fundamentales para poder entender mejor los pueblos pretéritos. A más abundancia y diversidad de fuentes, los historiadores podemos tener un estudio más objetivo. La historia no es 100% objetiva, pero los historiadores debemos reunir diversidad de fuentes para poder buscar la objetividad. La objetividad es como un horizonte del que quizá no vamos a llegar, pero debemos siempre estar en ese camino. No distorsionar las fuentes para poder justificar una ideología o para poder justificar una forma de pensar o una concepción que el historiador tiene sobre algún tema X, sino más bien utilizar las fuentes para poder plasmar de la manera más objetiva posible un acontecimiento histórico. Muchas gracias.